imágenes de su... ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro programa de La Mosca en la Sopa, el espacio en el que semanalmente analizamos la actualidad nacional. Hoy tenemos varios temas que vamos a compartir. Lo primero que estaría interesante poder compartir con ustedes, que va a ser una de las primeras cuestiones que vamos a charlar en el primer bloque con nuestro concejal panelista Juan Lipo y con nuestro invitado de hoy, que va a ser el concejal Javier Feo de Pontevedra, va a ser lo que tiene que ver con la apertura de sesiones. Hubo un escenario múltiple de apertura de sesiones a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. En el caso de nuestro municipio se dio el día martes, un día después de que el presidente Alberto Fernández anunciara algunas cuestiones importantes que tienen que ver con la reforma judicial, con la redefinición de algunos ejes del gobierno más vinculado a empezar a pensar la Argentina de la pospandemia en términos de lo que tiene que ver con la reinversión económica en áreas estratégicas como la obra pública, y al mismo tiempo también a pensar efectivamente una Argentina integrada a los países sudamericanos en términos de cuál es el componente de proyecto político que está pensando nuestro presidente desde la estrategia que se está dando en términos continentales. Pero a nivel municipal también tuvimos la apertura de sesiones. El intendente municipal comentó cuál fue el plan de gobierno del 2020 y anunció una serie de medidas que tienen que ver con pensar obras públicas que van a estar en ejecución, políticas públicas que se van a ejecutar desde nuestro municipio y al mismo tiempo también una agenda legislativa que va a acompañar el proceso electoral de este año desde la iniciativa popular que se enmarca en el marco del proyecto político del Frente de Todos. Para eso hoy vamos a tener algunos invitados que nos van a comentar cuál va a ser la agenda legislativa del bloque de legisladores del Frente de Todos de Merlo para este año. Otro de los hechos de la semana tuvo que ver con la decisión política que tomó el gobernador Gildo Infram, que es una persona que ha sido cuestionada en algunos ámbitos de la política porque hace muchos años que ejerce el poder en Formosa, algo que desde la óptica liberal suele ser bastante cuestionado con los dirigentes políticos que son elegidos por el voto popular, pero que ha traído bastantes polémicas en términos de la discusión política general que se establece desde Buenos Aires para medir cómo se debe gobernar en otros territorios. Si es real, y no es menor, que hay una tensión muy importante en Formosa que tiene que ver con la tensión que estaba instalada hace tiempo desde los sectores de la oposición entre salud y economía. La decisión del gobernador de volver a fase 1 complejiza ese debate y establece una nueva dimensión en términos de la escalada del conflicto social que existe en esa provincia, ya que hay muchos sectores que manifiestan su perjuicio económico ante esa decisión. En ese marco es importante destacar que existe un consenso bastante importante de algunos sectores de la población de confrontar con esas medidas, lo mismo que también hubo una respuesta represiva desmedida por parte del gobernador y de la policía provincial. No obstante y no menor, no hay que dejar de destacar que Formosa es una ciudad que comparte una frontera limítrofe con un país que está colapsado sanitariamente como Paraguay, y al mismo tiempo que es muy importante destacar que el plan de manejo de la pandemia que tuvo el gobernador de Formosa y el sistema provincial de salud fue bastante exitoso. Formosa es la provincia del país con menos casos por cantidad de habitantes. Por lo tanto, es importante que podamos arrojar un poco de luz acerca de estas cuestiones tan tensas que existen entre los sectores políticos que desde Buenos Aires agitan una rebelión permanente sobre Formosa y la posición política del gobierno provincial de mantener los estándares que hasta ahora habían tenido en relación a lo que tiene que ver con la pandemia. Básicamente también ha existido un análisis muy interesante que tiene que ver con una prohibición que arrojó el gobierno de Formosa sobre algunas exportaciones ilegales que se hacían desde la frontera argentina hacia Paraguay, lo que también originó que muchos sectores económicos muy poderosos, que son los que eran parte de ese contrabando, avanzaran sobre constituir un relato negativo sobre ese gobierno.
En ese marco, desde por lo menos la óptica que nosotros defendemos, siempre saben que mi posición política va en torno a la restricción de algunos mandatos y que es muy importante limitar el poder político, que no somos partidarios de la represión para solucionar conflictos sociales, pero que al mismo tiempo también sabemos que existe desde la oposición, sobre todo de Cambiemos, una puesta en escena para construir un relato ficticio sobre un ejercicio dictatorial de algunos sectores o de componentes del Frente de Todos que están en las provincias, que no es realmente válida, y sobre todo para que los sectores que más se han ocupado de reprimir a los argentinos, que están identificados con el área dura de Cambiemos y con Patricia Bullrich, puedan ser los portavoces de la democracia y de las manifestaciones pacíficas. Así que sabemos que existe una alta cuota de hipocresía en lo que se está discutiendo en Formosa y que es muy importante que desde el panel podamos arrojar luz sobre estas cuestiones centrales para el análisis de la agenda cotidiana. Lo mismo, y para terminar nuestra editorial de hoy, tener en cuenta que ese gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que planteaba que había sido discriminada la distribución de vacunas, que planteó desde operaciones mediáticas la vacunación VIP y toda la cuestión que tuvo que ver con establecer mecanismos paralelos de avance sobre la vacunación en términos de poner en duda y poner en sospecha los mecanismos que se establecieron desde el gobierno nacional y desde los gobiernos provinciales del Frente de Todos para garantizar el acceso a la vacunación, fracasó en su primer día de vacunación a los adultos mayores. La vacunación en Luna Park fue uno de los peores escenarios de política pública que se vio en los últimos tiempos. Fue un fracaso absoluto en términos de el sometimiento que vivieron los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, que accedieron a poder posicionarse en ese espacio, y al mismo tiempo una situación poco explicada que tuvo que ver con el blindaje que tienen los medios masivos sobre un evento de esas características. Lo que demostró en realidad que el gobierno de la provincia de Buenos Aires había tenido una mejor planificación y una mejor distribución de las vacunas en esa franja etaria, distinto de lo que habían sido las previsiones del gobierno de la ciudad, que priorizó el negocio de la salud privada por sobre el de la salud pública y condenó a una parte importante de la población de la ciudad, que son los adultos mayores, a vivir situaciones bastante extremas. Por último, y para cerrar, lo que pasó con Beatriz Sarlo, que se tuvo que disculpar con el gobernador de la provincia, admitiendo que no había sido tentada para ser vacunada VIP, sino que en realidad hubo un intento del gobierno de la provincia de Buenos Aires de promocionar la vacuna con grandes figuras, inclusive con una apertura del arco ideológico, hasta el punto que la convocaron a Beatriz Sarlo, que se desdijo ante la justicia de lo que había dicho inicialmente. Por eso es muy importante siempre que trabajemos para constituir un escenario en donde las noticias y todo lo que se manifiesta públicamente no esté contaminado de fake ni de discursos que son contrarios a lo que sucede en la realidad. Nos vemos en el próximo bloque. Bueno, ¿cómo están? Estamos en el segundo bloque de La Mosca en la Sopa, el programa de actualidad política que hacemos todas las semanas. Le doy la bienvenida a mi panel estable. ¿Cómo está Juan? ¿Qué tal, Rosendo? Buenas tardes. Fabio. Hola, Rosendo, hola a todos. Hola, Moni. Y hoy nuestro invitado, concejal, el señor Javier De Feo, de Pontevedra, de la San Antonio. ¿Cómo estás, Javi? Bueno, Rosendo, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, Javi y Juan hoy van a tener un protagonismo más importante en este bloque porque vamos a hablar de la apertura legislativa. Charlamos un poco en la editorial acerca de que había habido en los distintos niveles de gobierno aperturas legislativas. En Merlo no fue la excepción, y estaría bueno que nos pudieran contar un poco nuestros concejales cómo fue el proceso o qué es lo que están pensando desde el Consejo Deliberante como agenda para este año. Bueno, primero creo que hay que destacar en la apertura de sesiones el discurso de nuestro intendente, creo que siempre manejándose tan sensato y con esa apertura política que lo trajo hasta acá, y la verdad que me ha llenado de alegría la cantidad de anuncios y obras que vienen para Merlo en este próximo año. Creo que
Eso le da una tranquilidad a los vecinos que, a pesar de la situación que vive todo el mundo, van a llegar muchísimas obras para los vecinos. El intendente ha hecho esos anuncios, y también es importante destacar el trabajo de la Secretaría durante todo el año de pandemia. El intendente lo hizo y destacó mucho el trabajo que hizo la Secretaría de Desarrollo Social, más que nada con la creación de estos comités de crisis durante todo el año, que creo que le ha dado un oxígeno a esta situación que trajo la pandemia, ¿no? Creo que es importante destacar eso, ¿no? Llenarnos de orgullo por el trabajo que hicieron las secretarías durante el año de pandemia, y de alegría por la cantidad de obras que van a estar llegando a Merlo en el próximo año, ¿no? Javi, ¿cómo lo viste el discurso de apertura? Bien, me gustó muchísimo. Me gusta, por ejemplo, me pone muy feliz por los vecinos de Mariano Acosta, que van a tener unas obras muy importantes, siendo que los demás lugares que va a haber un montón de obras como asfalto, saber que va a tener un hospital, con lo importante que es un hospital, sabiendo que va a tener una guardería para niños, que va a tener un parque muy cercano ahí rodeando el hospital. Ver el video como funcionario y acompañando la gestión se llena de orgullo. Y bueno, como dijo Juan, las palabras de Gustavo fueron muy hermosas para saber lo que se viene ante una pandemia que nos castigó en un año muy complicado y no nos dejó trabajar como teníamos que trabajar, y por ahí desde el lado del Consejo Deliberante, los concejales tener que estar en el pie de guerra en la calle fue vivir el momento de las personas que estaban con una crisis, y desde una olla popular en los barrios, de la hermandad de los clubes, que lo recalcó también Gustavo, que fueron muy solidarios, nos dieron un apoyo increíble a los comités de crisis de los diferentes territorios. Yo decía, digo, la importancia en este balance que se hace siempre del año anterior, una apertura de sesiones, es tomar conciencia del rol activo que tuvo el gobierno del pueblo de Merlo durante esta pandemia, ¿no? Que no fue una cosa menor, que por ahí muchas veces los vecinos dentro de la casa recluidos por ahí no tomaron dimensión de todas las herramientas que puso el Estado a favor del pueblo para atacar directamente esta situación mundial. Seguro. Y eso Vos hablabas de obras, perdón Juan, vos hablabas de obras. ¿Cuáles son, podemos contarle a los vecinos, las más importantes, las más significativas que se anunciaron? Mira, yo en primer lugar, una de las obras que recién hablaba acá mi compañero Javier, creo que el hospital de Mariano Acosta es una de las obras más importantes, porque ya se había realizado el anuncio, pero la situación del mundo que atravesamos el año pasado imposibilitó que se pueda llevar adelante. Entonces me parece que esa es una de las obras más importantes, acompañado de una obra súper importante que también va a llegar para la zona de Mariano Acosta, que es la Ruta 40. Una obra que la provincia, conducida por la ex gobernadora María Eugenia Vidal, la prometió muchas veces, la puso en sus presupuestos y que nunca la llevó adelante. Entonces es importante destacarlo, una obra que le va a cambiar la vida a todos los vecinos de Mariano Acosta. La Ruta 40, llamada por nosotros conocida como Ruta 200, 200, ¿no? exactamente. Justo hoy la tuve que transitar hasta la zona del Triángulo de Merlo Centro, y la verdad que los que somos de Merlo, la mayoría de nosotros, si vivimos desde chico acá, era una ruta de la muerte. Como La padecimos. la hemos padecido. Se mejoró mucho, pero con esto que nuestro intendente dijo que se iba a construir doble carril con colectoras. O sea, eso va a dar mucha ventaja. Aparte porque va a ser el corredor, ¿no? Exactamente. Que se va a unir con la autopista. Con la autopista y una forma y que nos habíamos ilusionado tanto durante tantos años cuando Vidal y todo el arco macrista lo anunciaba, la prometía. La hora de punta de campaña. Sí. Y siempre la han dejado de lado, ¿no? No sé si será algo con los vecinos de Merlo particular o con toda la provincia de Buenos Aires. Javi, vos sos de Pontevedra. ¿Se anunció algo para Pontevedra? ¿Qué puedes contarle a los vecinos de Pontevedra? Sí, se estuvo hablando de los asfaltos que van a haber no en la periferia, sino en la parte céntrica, que fueron desde 24 años
para atrás también anunciado que iban a estar esos asfaltos, nunca estuvieron y bueno, esta vez iban a estar. ¿Cuáles son? Bueno, nombraron, el que más hincapié hicieron fue la conexión de la autopista nueva, que hoy tiene un flujo te corta por ahí el semáforo en el ingreso de Pontevedra y tenés alrededor de 300 metros de una cola de autos, cuando antes por ahí no la teníamos. Bueno, todo ese flujo de autos se va a hacer todo lo que es el ingreso desde la calle Pola, que es el límite de la autopista, con la parte céntrica de Pontevedra, que es la calle Orán. También doble mano, y bueno, que hoy esa calle está muy ¿Cuántas cuadras son destruida. aproximadamente? Y casi 2 kilómetros. Es una obra importante. Es muy importante, sí, para Pontevedra. Y eso va a permitir descongestionar el casco céntrico de Pontevedra. Y aparte también el tema de que está muy rota y los bacheos que vienen haciendo la Secretaría de Delegación y la Secretaría de Obras Públicas no duran más de 2 semanas por el mismo flujo de camiones que están pasando por ahí y entonces se destruye la misma calle. Bien. ¿Alguna cosa más que sea interesante para destacar, además de la cuestión de la obra pública? Me parece que hay algunas cuestiones transversales que tienen que ver con la función que tuvieron las secretarías. Por ahí destacaba, el intendente municipal destacó el rol que tuvieron las secretarías en relación a la atención durante la pandemia en muchas situaciones. Lo que tiene que ver con tu dirección, Moni, como dirección de género, ahí, ¿cómo repercutió? Eso fue un eje que me pareció interesante del discurso del intendente. ¿Cómo repercutió la pandemia en la cuestión que tiene que ver con el acrecentamiento de los casos de violencia? Y nosotros, como trabajadores esenciales, estuvimos todo el tiempo al pie del cañón, como todos los trabajadores esenciales del municipio, siendo que había secretarías, ¿no?, que no eran esenciales, pero que igual hacían sus turnos, estaban asistiendo. Nosotros en la Dirección de Género, que dependemos de la Secretaría de Desarrollo, que es una de las que más trabajo activo tuvo, ¿no?, junto con la de Salud, ¿no? No podemos dejar de destacar Salud Pública. El trabajo fue bastante arduo, teníamos compañeras y compañeros que estaban o contagiados de COVID o que estaban en aislamiento o por estar de riesgo, y eso hizo de que todos pusieran la voluntad a tal punto de que trabajaban desde sus casas, llevándose las computadoras a sus casas, atendiendo, en el caso nuestro, de una de las psicólogas, atendiendo la asistencia psicológica por medio del teléfono, y se modificó la presencia, las atenciones espontáneas a la Secretaría con las derivaciones desde los comités de crisis, desde los puntos solidarios, desde los mismos compañeros concejales que estaban en territorio y nos traían las situaciones y nosotros yendo a territorio a abordarlas. Eso fue fundamental, ese trabajo. Salir con el miedo lógico que toda persona, todo ser humano del mundo, nunca mejor dicho, ¿no?, porque es una pandemia lo que estamos padeciendo, tenía ese miedo de tener que salir al territorio, pero nosotros decir, lo vamos a hacer igual. ¿Por qué? Porque estamos acá trabajando en una secretaría que estamos al servicio del pueblo de Merlo, como nos pidió Gustavo. Eso que hablabas vos de los comités de crisis, los que tuvimos a cargo, comité de crisis, varios de los que estamos acá tuvimos, recordamos que vino bárbaro porque se pudo articular con ustedes, muchos de los compañeros y las entidades que participaban dentro del comité se acercaban, nos planteaban y nosotros los derivábamos y ustedes siempre le daban la mejor resolución. Me parece que eso también ayudó a tener una comunidad mucho más solidaria, mucho más comprometida con el tema. Sí, y a eso se le suma de que nosotros también teníamos que dar no solo un acompañamiento, sino una solución. En el caso de las situaciones de violencia de género, la solución viene por el lado judicial. Entonces también intervenir con los 9 juzgados de familia que están en Morón y del lugar que nosotros dependemos judicialmente, las dos fiscalías de género y la de abuso sexual. Tener el teléfono particular, no solo el oficial, de los jueces, de los auxiliares letrados. ¿Para qué? Para dar una resolución rápida. Y también se hacía por medio, no solo por mail, esos informes que iban y venían, con el otorgamiento de las medidas cautelares de protección en el momento, sino que también lo logramos hacer en las comisarías. Desde la comisaría iban a denunciar
y ahí automáticamente se comunicaban con el juzgado, con el departamento judicial, y la persona salía de la comisaría con su medida de protección. Esas son las cosas que trajo positivas, digamos, y que estamos reclamando de que no se vuelvan hacia atrás, que trajo la pandemia con tener que dar soluciones. Otra cosa, cambiando un poco el foco, ¿no? Interesante, que tiene que ver con pensar la función de los legisladores. En el marco de la agenda legislativa, ¿hay alguna idea, algún camino trazado, alguna hoja de ruta, Juan, Javi? Mira, la realidad es que nosotros, si bien tenemos un bloque y tenemos un intendente muy presente acompañándonos, tenemos la libertad legislativa. Hay realidades de agenda que nos van marcando un poco, y este año hay algunas, son puntuales, como las cuestiones de género. Entonces me parece que género y algunas otras cosas son temas que van a ser puntuales y de suma importancia. ¿Y hay algún proyecto que como bloque estén debatiendo, que estén pensando para este año? Por ahora no, todavía no hemos realizado ninguna reunión de bloque, porque bueno, la apertura fue hace muy poco, pero sí individualmente cada uno de los concejales uno se los cruza por el pasillo y ya sabemos más o menos en qué van trabajando, que eso bueno. ¿Y qué proyecto, por ejemplo, tenés pensado para este año? Tanto vos como vos, Javi, Cuéntenos un poquito. Mira, primero y principal, creo que va a ser importante comunicar y destacar muchos de los logros que se vayan realizando en este año, y que ya sean de parte de nuestro intendente, como de nuestro presidente o del gobernador. Nosotros a través del consejo, a través de proyectos de comunicación, siempre tratamos de destacarlos. De eso vamos a tener mucho, porque va a ser importante destacar el trabajo que va a estar realizando. Ya lo empezamos a hacer, ya se empezó con la campaña de vacunación y ya tenemos en agenda 1 o 2 proyectos destacando ese trabajo, y después vamos a ir realizando algunos proyectos en base a las obras públicas que vayan llegando, para poder ir acomodando esas obras, ¿no? Donde tengamos obras de nación que vayan llegando al distrito, vamos a tener que ir acompañando con algunos proyectos de ordenanza para articular con el municipio y modificar algunas cuestiones del territorio, ¿no? Quería acotar que alguna ordenanza que se sanciona, que se apega mucho a lo que es de género, es lo de la ley Micaela. Nosotros hace unos años atrás habíamos adherido, ustedes habían votado la adhesión a la ley Micaela nacional, y ahora en plena pandemia se sancionó y se adhirió a la ley Micaela provincial, que es la que nos permite aplicar la ley Micaela en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, que va a estar a cargo del área de género del Poder Legislativo, la ley Micaela a partir de abril, fines de marzo, abril. ¿Cómo se va a implementar eso? Eso es una capacitación en políticas de género y en violencia de género de todo el personal que trabaje en el Poder Ejecutivo. De la forma en que esté contratado, no solo los que sean personal de planta, sino de planta, cooperativistas, monotributistas, o sea, todo el personal tiene que ser capacitado en políticas de género y en violencia de género. Es a partir de la ley Micaela, que bueno, la llevó adelante el papá de Micaela, sí, que tiene la fundación y que está trabajando en el Ministerio de la Mujer ahora en Provincia de Buenos Aires. O sea, vos me decís que a partir de abril todo el personal municipal que preste servicio para la municipalidad va a comenzar a ser capacitado, sí, en política de género. Y el Poder Legislativo tiene lo mismo que hacer. Bueno, eso es ¿Por un qué? buen Porque anuncio, es una ley que pide que los 3 poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, tiene que estar capacitado. Nosotros en nuestro municipio tenemos al Legislativo y al Ejecutivo. Excelente. Seguimos en el próximo bloque, vamos a hablar de Formosa. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales a través de La Mosca en la Sopa, tanto por Facebook como por YouTube. Nos vemos después. Estamos en el programa de La Mosca en la Sopa. Recuerden que hoy tenemos de invitado a nuestro concejal, Javier De Feo, que ya nos comentó en el primer bloque un poco cómo había sido la cuestión de la apertura de sesiones junto con Juan. Y ahora habíamos charlado
en la apertura la cuestión de lo que había sucedido en Formosa, un hecho que la oposición de manera bastante hipócrita había querido capitalizar políticamente, sobre todo la jefa de las Fuerzas Armadas y de la policía, Patricia Bullrich, que se cansó de reprimirnos durante los 4 años del gobierno de Macri, que ahora parece ser la defensora de los derechos y la democracia, sobre todo de los derechos a manifestarse pacíficamente, algo que vulneró durante toda su gestión, pero que en Formosa le impactó, por lo visto, seriamente. Por eso es muy importante que podamos echar luz sobre algunas cuestiones interesantes que tienen que ver con ese debate. Como ya marcamos, no, por lo menos desde mi punto de vista me parece excesivo el uso de la fuerza para resolver los problemas sociales, y al mismo tiempo también hubo un debate importante en lo que tenía que ver con el ejercicio de los poderes públicos, por lo cual Infran es bastante cuestionado y ha sido bastante cuestionado inclusive por muchas figuras del Frente de Todos. En ese marco abro el debate, a ver qué piensan, a ver cómo la ven nuestros panelistas. Sí, coincido con vos, Rosendo, en la doble vara, ¿no? Porque escucharla a Patricia Bullrich hablar de represión cuando ella levantó la bandera de la represión, cuando el macrismo reprimía a los abuelos, por ejemplo, como reprimieron a los jubilados, me choca un poco, ¿no? Más que nada cuando es contra un gobernador. A ver, yo coincido con vos que de ninguna manera vamos a avalar la represión, pero hay que destacar que el gobernador Infran es gobernador porque lo elige el pueblo de Formosa y lo elige por un amplio margen, ¿eh? No nos olvidemos de eso. Ahora, vienen estos muchachos como Patricia Bullrich y otros del arco macrista a criticar la represión. Como te digo, no estoy de acuerdo, no la avalo, pero hay que ver el contexto. Es muy difícil tener una opinión por lo que dicen los medios. Hubo una marcha como las que hubo en todo el mundo. La policía actuó, a mi entender, mal, pero esto mismo, como yo te decía un rato antes, en el mundo también la policía tuvo que salir a reprimir las marchas anticuarentenas. Estamos en una situación límite en todo el mundo. Estamos enfrentando una de las peores pandemias de la historia del mundo y el arco opositor sale a incentivar esas marchas y después nos critican a los gobernadores que reprimen. Me parece que hay que tener un poquito de cuidado. Esa tensión entre salud y economía, ¿no? Recordemos que Formosa tiene muy buenos indicadores en lo que tiene que ver con el manejo de la pandemia. Es la provincia, como dije en la editorial, que tiene la menor cantidad de casos por habitante de COVID. Y al mismo tiempo también es una provincia que está rodeada por países que tienen una situación sanitaria muy extrema, como Paraguay. Me parece que es importante analizar, ¿no? Y les pido una opinión en relación a eso, cómo se puede resolver esa tensión entre la cuestión sanitaria para evitar desbordes sanitarios extremos y no que Formosa no se convierta en nuestra Manaos, y la cuestión económica, que también, evidentemente, cuando se regresa a fase 1, afecta seriamente el bolsillo de los formoseños. Es complejo, por un lado, porque, a ver, criticarle la política sanitaria a Infran, desde qué punto, digo, es una de las provincias, como decíamos, con menos casos. Después, por otro lado, la situación de los comerciantes es una realidad. Esta pandemia ha hecho que casi el comercio haya bajado un montón, entonces es muy difícil congeniar en lo que es salud con economía. Entendemos a los comerciantes, entendemos y compartimos que se manifiesten. Lo que yo por ahí no comparto es la utilización mediática de la oposición de la manifestación o de viralizar el problema. Cuando por ahí, cuando se hizo en otra provincia, cuando se hizo en Buenos Aires, las manifestaciones, depende en qué distrito estábamos a favor o salían los medios a pegarle, y cuando se hacía en capitales como en Cava, prácticamente no salía y no tenía difusión. Hay que saber también que las provincias son autónomas, que entre 3.000 y pico de casos que se testearon fueron 17 los que dieron positivo los hisopados.
Eso hizo de que tomara la decisión que vaya a fase 1. A ser autónoma, tampoco fue toda la provincia, porque hay espacios de la provincia donde no hubo casos y en esa provincia no volvieron a fase 1. Por lo menos así lo tengo entendido. Volvió a fase 1 la capital y volvió del 4 al 18 de marzo. Tampoco fue ilimitado y el 18 de marzo ahora se va a saber si continúan con los nuevos testeos de hisopado, si realmente continúa habiendo más contagios o no. Y no estoy con esto defendiendo la represión, nunca voy a estar de acuerdo con la represión, pero hay que entender la situación crítica de salud, hay que entender también, como decías acá Fabio, al comercio, ¿no? Al dinero que se mueve para mover la provincia. ¿Es posible volver de una apertura importante en términos comerciales a una restricción absoluta como implica la fase 1 en la situación social en la que estamos? Me parece que si es necesaria por una cuestión sanitaria, la tenemos que hacer. Y hay un tiempo, 14 días, probar 2 semanas y ver cómo continúa lo del contagio. Porque ahora yo digo, y no te quiero, perdón, Pan, no te quiero interrumpir ni cortar, pero si no se hubiese tomado esta medida, dentro de 14 días, después de estos 17 contagios, ¿cuántos hubiesen habido? Estaríamos y ahí hablando se fue la fase 1, para que la crítica, ¿por qué no lo sacaron 2 semanas atrás a fase 1? Es muy difícil. Y vuelvo a repetir que no estoy de acuerdo con la represión, pero, ¿no? Mirá, vos recién, Rosendo, hablabas de la cuestión económica y la cuestión sanitaria. Son dos puntos difíciles de encontrar un punto medio, ¿no? Es difícil. Ahora, que nos vengan a cuestionar los que destruyeron la economía del país y los que destruyeron la salud pública del país, la verdad que es indignante. Es indignante. Lamentablemente, los medios de comunicación que ampararon al macrismo durante 4 años hoy siguen fogoneando con esas cosas. Estamos frente a una pandemia mundial. Y lo que importa, ya lo dijo el presidente, el gobernador, los gobernadores y los intendentes, es la salud de nuestros vecinos. La vida de cada uno de los argentinos. Y además el presidente tomó medidas suficientes económicas, siempre falta, nunca es lo mismo que ir a trabajar y cobrar tu sueldo o tener tu negocio abierto todo el tiempo o tu fábrica abierta, pero sí se tomaron, que en el mundo no se tomaron, medidas de protección y de pagar parte de los sueldos de los empleados, por ejemplo. Entonces tampoco es que se libró al azar esta pandemia, por eso también muchas críticas a nuestro presidente por esas medidas. Teniendo en cuenta lo que veníamos charlando, ahí hay un caso antagónico un poco, ¿no? En términos de lo que tiene que ver con priorizar la salud y priorizar la economía, que es Brasil. No sé cómo lo están viendo. Sí, Brasil y el mundo, porque todos los países que dijeron priorizar la economía terminaron con una crisis económica y con una crisis sanitaria. Hay un caso que tiene la antítesis en relación a lo de Formosa, que tiene que ver con una cuestión central basada en que se priorizó la economía por sobre la salud, que es el caso de Brasil, que está mostrando indicadores bastante trágicos. De hecho, la Organización Mundial de la Salud exhortó al gobierno de Bolsonaro a que tomara medidas urgentes. Sí, Bolsonaro arrancó hablando de una gripecita, minimizando, mostrándose en todos los medios sin barbijo, incluso cambiando sus ministros de salud porque no acataban sus órdenes, peleándose con los diferentes gobernadores de los estados. Perdió la batalla de la salud claramente, perdió la batalla económica. Hoy Brasil es uno de los países con más muertos y está inmerso en una crisis económica terrible. Y ahora perdió la batalla política porque se encamina a perder las elecciones, ¿no? Se encamina a perder las elecciones. Que fue un caso similar a lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Que también priorizó la economía, cayó la salud y perdió las elecciones. Pero acá parece hasta por un desprecio hasta por la vida, ¿no? Por decir, el mostrarse como impune, como que esto es una gripe más y por atrás los medios viéndolo, las fosas comunitarias, la cantidad de muertos en los diferentes estados, la gente sin respuesta. Entonces me parece que es más grave, ¿no? Es más grave el mensaje ese todavía, el desinterés por el pueblo. De hecho, hasta en Manaus se desarrolló una cepa específica que es la cepa de Manaus. O sea, a ese nivel llegó la situación actual de lo que tiene que ver con la expansión de la pandemia en Brasil. Una pandemia totalmente descontrolada, sin control político, con un ministro de salud que renunció no por hacer adelantarse a alguien en la cola, sino porque en realidad no tomaba ninguna medida en relación a la situación de la población y con
un complejo panorama social para el gobierno que venga en el futuro. Esto no hace valorar, digo, cada vez más la política tanto de salud como económica que llevó adelante el gobierno de Alberto Fernández. Está claro que dentro de este contexto grave mundial, donde estamos hablando de segundos contagios en todo el mundo, nosotros en Argentina, si bien tuvimos la suerte de tener, como decía en el diario del lunes, donde tuvimos un adelanto, yo creo que el manejo sensato, tanto desde la salud como de la economía, hizo que a pesar de esta crisis, a pesar de estos 4 años anteriores de la pandemia macrista, estamos dentro de todo enderezando y capeando este temporal tan difícil que es esta crisis mundial. Como última cuestión, y que quiero retomar en el bloque que viene, Moni, me contaste que iniciaron o que habías participado en realidad de cómo va a ser el proceso de vacunación en el Triángulo. Sí. Contá un poquito. Te lo cuento ahora. Breve visité esta mañana el Polideportivo El Triángulo, que está en Ferrari, y bueno, el coordinador del espacio, Gabriel Piccioni, estaban reunidos con la gente de provincia que estaban viendo el circuito que va a ser, porque va a ser uno de los centros, el principal hasta ahora, por el espacio abierto tan importante que tiene, de la vacunación. Y ya estaban armando todo el recorrido para que la gente no se junte, para que tenga por una entrada, va por un pasillo, entra el Zoom, ese gigante que tienen, donde van a haber unos box adentro y van a salir por el otro portón, o sea que ya estaban delineando los últimos toques para cuando comience la vacunación masiva. Muy interesante eso, esperamos que sea pronto porque lo que más deseamos es volver a la normalidad que tanto anhelamos. En el próximo bloque vamos a seguir charlando un poquito de este y otros temas. Estamos en el último bloque de La Mosca en la Sopa, el programa de actualidad política que hacemos todas las semanas. Y vamos a hablar o a continuar la cuestión de la vacunación, pero con la producción nos pareció mejor hacer un programa especial la semana que viene en donde incorporemos la cuestión de la vacunación en continuado porque el plan nacional se extiende. Y no queríamos dejar pasar por alto que el lunes 8 de marzo se conmemoró otro Día Internacional de la Mujer Trabajadora y en el municipio se reconoció a todas las mujeres que fueron la primera línea durante la pandemia y por ahí Moni nos podría contar algunas cosas de eso. Sí, fue una de las ideas de que siempre Karina, nuestra secretaria de Desarrollo, Karina Menéndez, junto con Gustavo, nuestro intendente, nos pidieron trabajar que los días de conmemoración, o los días de lucha, como decimos, feliz día de lucha decíamos nosotros, porque no es un festejo, es una conmemoración, pero tenemos que salir con alegría a la lucha para lograr los cambios que desde el 1800 y piquito las mujeres vienen reclamando desde antes, pero que desde ahí, con ese incendio en esa fábrica, quedó marcado y quedó instituido un día, ¿no? El 8 de marzo. Siempre nosotros las actividades que hacemos en esta fecha es con la gente en la calle. Estando en pandemia, lo que nos propuso es, bueno, que busquemos ideas. Entonces dijimos homenajear a la mujer trabajadora en este tiempo de pandemia que tuvo que poner el cuerpo como muchos trabajadores, ¿no? Pero bueno, en especial las mujeres. ¿Por qué? Porque la mayoría tenía que volver a su casa y tenía a sus hijos. Yo comenté el caso de una de nuestras chicas que trabajan en el espacio de género, de que ella llegaba a su casa y después se quedaba aislada en su habitación porque tenía miedo de contagiar a su hijo pequeño y a su madre mayor de edad. Bueno, eso fue el caso de muchas personas. Ahí viene la idea de homenajear a la mujer trabajadora de Merlo en tiempo de pandemia, a estas mujeres líderes. ¿El concepto de mujeres líderes con qué tiene que ver? Con el concepto que sacó la Organización Mundial de la Salud, que todos los años pone un lema, y este año fue las mujeres líderes en tiempo de pandemia. Ajá. Entonces, bueno, siempre estando acorde como Estado, ¿no? a lo que va saliendo, en este caso de la Organización Mundial de la Salud. Y porque son líderes aparte de ellas, porque no solo es ser líder cuando es reconocido o tiene un cargo superior. Líder es una compañera que te incita a seguir trabajando, a perder el miedo, y siempre hablamos de este contexto, ¿no? En el que nos parecemos en el orden mundial.
Entonces le dijimos a nuestra secretaria la idea de homenajear a estas mujeres, pero no hablábamos solo de las cabezas representativas, por ejemplo, de las secretarías o de las coordinaciones, sino con la verdadera mujer trabajadora que está en terapia intensiva, la de limpieza que está en el hospital, la que no dejó de barrer las calles de Merlo, la trabajadora social que tuvo que salir y entrar en las casas con todo el temor que eso infunde. Bueno, ahí salió la idea, y de pensar en 20, 30, terminamos siendo más de 100 mujeres que fueron elegidas por sus jefes, por sus autoridades, como la mujer trabajadora líder que había dado todo en este tiempo de pandemia y que nosotros queríamos homenajear. Tan importante fue que no solo estuvo en este homenaje donde se le entregó un diploma, donde se la nombraba como mujer líder en este tiempo de pandemia, también se le dio un regalo y se le regalaron plantas, pero iba un poco más allá, como ellas nos relataron, del regalo, era el reconocimiento. Y la invitación fue una invitación personal también. Eso es cuando nosotros la llamamos personalmente por teléfono y le mandamos la invitación vía email y WhatsApp con su nombre. Decían, ¿qué está pasando? ¿Se habrán equivocado? Por ejemplo, me pasó a mí cuando me tocó llamar a cierta cantidad de mujeres, y ellas les agradecían y te seguían enviando mensajes agradeciéndote. ¿Por qué? Porque no son las que por lo general están siendo reconocidas en el trabajo que tienen. Y en ese marco de profesiones tan variado, ¿cuál es, y esto es una pregunta muy personal, ¿no? Pero ¿cuál fue dentro de los roles que ejercieron las mujeres el que más te conmovió a vos durante la etapa de pandemia? Cuando yo pensé automáticamente en todas las mujeres que estuvieron trabajando en salud pública. Como representativa y jefa de ese espacio a la doctora Alejandra Calvaresi, nuestra epidemióloga, que se llevó adelante ella sola todo este testeo, ¿no?, de los hisopados, y como lo está presentando nuestro municipio, ¿no?, como nos pidió nuestro intendente, de salir a territorio. Entonces estamos 3 veces a la semana todavía, y creo que va a seguir durando mucho tiempo, yendo a espacios públicos a hacer los hisopados. Lunes, miércoles y viernes en diferentes plazas y barrios de Merlo se están haciendo, y ella lo llevó adelante con su equipo de trabajo. Así que una de las primeras personas que yo pensé fue ella, y de ella ya se empezó a abrir el espectro. Te hago una última, Moni. En relación a la situación de los derechos de las mujeres, este 8 de marzo quizá es distinto al de otros años, porque realmente, si uno mira para atrás, en Argentina las mujeres han conquistado muchísimos derechos, han sido un movimiento político organizado, transversal, que ha logrado muchísimas cosas. Pero me pregunto, ¿no?, si el norte político de ese movimiento en una etapa fue garantizar cupos laborales, garantizar determinada igualdad en el acceso a determinadas cuestiones como puede ser el matrimonio en términos de diversidad y demás, en la aplicación de la ley de educación sexual integral, hasta el norte del aborto legal. ¿Cuál es hoy el norte del movimiento de mujeres? Yo creo que el norte sigue siendo la igualdad de género, sigue siendo y lamentablemente va a seguir siendo por mucho tiempo más, porque la igualdad de género es mostrar a la mujer en la transversalidad de todas las situaciones de la vida social y de lo que nosotros no desempeñamos. Todavía la igualdad de género no está cumplida, y creo que faltan muchos años. 2000 años de patriarcado, 2000 años de machismo hacen de que todavía esa lucha esté más allá de, como decías vos, todas las conquistas que venimos obteniendo. Y bueno, esta presencia en la calle de las mujeres, no hay que olvidarse que este 8 de marzo también fue un día de paro, el paro de las mujeres, donde nosotros, por estar en el espacio específico que nos toca estar, que es en la dirección de género, hicimos un paro presencial, pero nos unimos al paro de mujeres. Y cuando uno dice en paro, ¿es legal o no es legal? Claro, no hay un sindicato de mujeres que esté diciendo es legal o no es legal parar. Ahora yo digo, con todas las mujeres en el mundo haciendo un paro para visibilizar que todavía estamos luchando por la igualdad de género, ¿quién va a ir a decirle que es un paro ilegal? No, por supuesto. Las mujeres
como dicen muchas compañeras, mueven el mundo. Así que me parece que está importante recalcar eso, como también recalcar el reconocimiento a esas mujeres que, como vos bien dijiste, ocuparon un rol de liderazgo durante una etapa muy compleja para la Argentina, que fue el momento más extremo de amenaza de la pandemia mundial que todavía nos azota. En el próximo programa seguramente seguiremos charlando sobre algunas cuestiones centrales que tienen que ver con algunas cosas que nos quedaron por desarrollar hoy. Y, por supuesto, les recuerdo que pueden seguir nuestros programas y nuestros contenidos a través de La Mosca en la Sopa por Facebook o por YouTube. Nos vemos en la próxima emisión de nuestro programa.